Imágenes del espacio, pero no son del cielo ni de las estrellas. Es aquí abajo, pero debajo del mar. Porque ahí se juega uno de los juegos de ajedrez más valiosos. De un lado, desde donde sale el sol, Vladimir Putin. Y desde el occidente, Donald Trump. Se pelean en jaques y quizá viene el jaque mate. ¿Pero qué realmente juegan en esta aparente guerra de los gases? Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. Nord Stream 2 es 1.224 kilómetros de sistemas marítimos de transporte de gas natural, desde el delta del río Luga en las orillas rusas del mar Báltico hasta Greifswald en las costas de Alemania. Una inversión multinacional de 7.400 millones de euros para garantizar al año 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Europa. El colosal proyecto tiene 5 accionistas principales: Gazprom ruso, Wintershall Dea de Alemania, Tech Infrastructure de Alemania, Enphase Nederlandse Gasunie de Países Bajos, Engie de Francia. Sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. This issue has been raised by this administration consistently in every forum, directly with the Germans as well. The Germans just don't see it that way. It is narrow, targeted sanctions, like a scalpel, designed specifically to prevent the only ships that can lay the pipeline from laying the pipeline and completing that pipeline. Europa y Rusia defienden su derecho legítimo de llevar a cabo proyectos compartidos. Condenan el acoso y la injerencia de Estados Unidos, pero aseguran que ni amenazas, ni chantajes, ni las sanciones de Donald Trump afectarán el desarrollo del Nord Stream 2 como parte inseparable de la cooperación entre Rusia y la Unión Europea. Estoy profundamente preocupado por el uso creciente de sanciones o la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos contra compañías e intereses europeos. Hemos sido testigos de esta tendencia en desarrollo en los casos de Irán, Cuba, la Corte Penal Internacional y más recientemente los proyectos Nord Stream 2 y Turk Stream. Nord Stream 2 garantizaría gas a al menos 26 millones de hogares y a gran parte de las industrias de Alemania. Dinamarca, Países Bajos e incluso Francia han mostrado disposición para cooperar en el proyecto y ampliarlo para recibir el gas ruso. ¿Qué significaría eso? Una Europa enérgicamente dependiente de Rusia, más en el invierno, más liquidez financiera para Rusia y, sobre todo, lazos más cercanos que aumentarían la popularidad y la influencia de Rusia en el bloque europeo. Al otro lado del Atlántico, la administración Donald Trump ve la situación con preocupación y todo lo que puede hacer es usar sus herramientas de costumbre, las sanciones y amenazas, para al menos intentar detener el proyecto. Pero después de lo que hizo con el acuerdo nuclear, el Tratado de Libre Comercio con México, la UNESCO, la Corte Penal Internacional y una infinita lista de acciones unilaterales, la fracasada diplomacia de acoso de Donald Trump parece que ya no tiene compradores. Ni siquiera en Europa.
Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Como siempre, gracias a usted por estar allá en las redes sociales. Gracias a todos que estamos aquí siempre, pues a su servicio. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos ahí en el video wall, que además pues está bajo el agua Vladimir Putin, Angela Merkel y el señor Trump, ya lo verán ustedes ahí. Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional en San Sebastián, usted lo conoce muy bien, el gran maestro Iñaki, que sabe y se la pasa viajando tanto en la mente, en el análisis, como físicamente, por muchos países para estar atento a las atrocidades que hacen los grandes poderes. Jesús López Almejo, investigador del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, allá en Tijuana, y titular del canal Tu Profe DRI, clases a nivel doctorado y licenciatura. No es anuncio, porque estas clases son gratis. Gracias por tu noble labor, Jesús, doctor. Iñaki, comienzo contigo. Vamos con el primer punto. ¿Qué esconden las sanciones de Donald Trump contra el gasoducto Rusia-Alemania? Con el funcionamiento del Nord Stream 2, 55,000 millones de metros cúbicos de gas, ¿cuánto ganará Rusia, Iñaki? Y si esto podría ser una fuente significativa para tener más dinero para su sector militar. ¿Esa es la preocupación real de Estados Unidos? A ver, ¿o cuál más? Bueno, yo pienso que la preocupación real de Estados Unidos es prepararse para un aumento de las tensiones dentro de Europa, un aumento de las tensiones de Estados Unidos con una parte de Europa, un aumento de las tensiones de Estados Unidos con Rusia y China y otros países en las condiciones actuales agudizadas por el COVID-19. Hemos tenido noticias de que Gran Bretaña se encuentra en una crisis como nunca vista en los 3 últimos siglos de su historia, cuando una helada impresionante arruinó la producción agraria, la producción de carne, la producción de algodón, quemó por hielo, quemó muchos bosques, etcétera, ¿no? Es un reconocimiento oficial que reconoce la situación terrible de Gran Bretaña y que es una idea de lo que está sucediendo. Pero no solamente está esto, ¿no? Sino que también hay otro factor de fondo. En 1954, cuando el gobierno alemán intentó establecer un convenio con la URSS, con la Unión Soviética de entonces, había muerto un año antes Stalin y ya estaba dirigiendo la troika en la cual Khrushchev llevaba la voz cantante. En 1954, la OTAN y los Estados Unidos prohibieron a Alemania un convenio con la Unión Soviética para venderle millones y miles de kilómetros de tuberías para conectar el gas soviético con Alemania, ¿no? Se trataba de una decisión estratégica que se mantuvo prácticamente hasta ahora, porque luego los intentos de Willy Brandt de finales de los 60 y comienzos de los 70 fueron otra vez boicoteados por Estados Unidos. Al final, los intentos a mediados y finales de 1970 lograron llevarse a cabo, pero con una presión muy fuerte de los Estados Unidos. Por fin, la política de Gorbachev permitió abrir un canal de trasiego energético entre Rusia y Alemania y Europa. Es esto lo que está realmente en juego. No es solamente la decisión de Donald Trump, es una política sostenida por Estados Unidos de prácticamente 70-80 años de antelación para controlar Europa energéticamente y para asfixiar económicamente entonces a la URSS, ahora a Rusia, ahora también a otros países, por ejemplo Francia, por ejemplo Alemania, por ejemplo Turquía, porque no solamente está el gasoducto que va por el Báltico, sino también el gasoducto que va por Turquía, etcétera, etcétera. Es una política muy vieja. Yo creo que hay que insistir en este factor. Es una estrategia que tiene como mínimo 80 años. Lo que pasa que ahora la política de payaso de Donald Trump y la situación del mundo, y concluyo con esto, y la situación del mundo le está dando una gravedad terrible, ¿no? Bien. Pero venía de antiguo, venía de hace 80 años. Oye, Iñaki, antes de ir con el doctor, ¿es posible una alianza a futuro, Unión Europea-Rusia? ¿Y qué significaría esto para Estados Unidos? Bueno, esa alianza a futuro
requiere tres condiciones previas, ¿no? Requiere saber qué va a pasar con Europa después, prácticamente en año y medio, qué va a pasar con el Brexit, qué va a pasar con el pago de los 750.000, como mínimo 750.000 millones de euros que Europa necesita para salir de la crisis actual, y qué va a pasar con la ruptura de Europa entre el grupo que apoya a Estados Unidos, Polonia, Ucrania, etcétera, y otros más, y Inglaterra, etcétera, y qué va a pasar también luego con la recuperación económica de China y Rusia. Según cómo vengan esas circunstancias, de hecho, las advertencias de Alemania y de Francia a la injerencia creciente de Estados Unidos en Europa, esas advertencias apoyan a un acercamiento muy complejo y muy contradictorio, pero un acercamiento que no se veía desde hace mucho tiempo con Rusia y con China, y que se ha visto en la lucha contra el COVID, ¿no? Bien. Según vengan esas circunstancias podremos responder. Insisto y concluyo con esto, que el COVID-19 ha abierto un panorama realmente nuevo que está obligando a una reestructuración de toda la política internacional en todo el mundo, y una política que venía con 80 años de antigüedad, como he expresado, esa política la tienen que reordenar ahora realmente en poco tiempo. Son muchos los problemas que se están acumulando en poco tiempo. Ya hasta le pusiste COVID-20. Creo que tienes mucha razón, porque hay muchos otros virus allá. Jesús, Mike Pompeo dijo lo siguiente: déjenme ser claro, estos no son proyectos comerciales para nada, son las herramientas claves de Rusia para explotar esta mala dependencia europea de los suministros de energía rusos, una herramienta que en última instancia socava la seguridad transatlántica. Ya estamos hablando de cuestiones militares. Yo te pregunto, Jesús, a simple vista pues parecería ser que Estados Unidos quiere vender su gas y que no se venda el gas ruso. ¿Tú crees que solamente sea eso, o eso no es importante y lo que sí realmente importa es que Europa sea totalmente dependiente de la energía de Rusia, lo que después se convierta en influencia y dependencia económica y política, es decir, que se empiecen a aliar con Rusia, por favor? Estimado Roberto, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No. Saludo también al compañero Iñaki. Yo tengo 4 premisas, una de índole geopolítica, sistémica, otra de índole regional en Europa y Rusia, es decir, en cuanto a la dependencia europea del gas y de los hidrocarburos de Rusia, otra que tiene que ver con el maltrato y el distanciamiento estratégico que ha habido de parte de Estados Unidos hacia la Unión Europea, principalmente esta animadversión que ha demostrado Trump en contra de Alemania, y una nacional en el plano electoral en Estados Unidos. La primera, la sistémica. Empiezo recordando la teoría del Heartland, la teoría de la tierra pivote o de la tierra corazón, en la cual John Halford Mackinder, este geógrafo político británico, ya advertía desde 1904 sobre la importancia de esta Asia Central, Rusia, Siberia, y la concentración de recursos que tenía y lo estratégico que era como una zona pivote, y que quien la controlaría la isla euroasiática africana, y obviamente quien controlaría esto, controlaría el mundo. Es decir, el pivote consistiría en controlar esa región para controlar lo demás. Como bien sabido es, Rusia, pues la gran mayoría de esto está bajo dominio ruso. Entonces la pregunta era si Rusia lograría desarrollar ese potencial para tener esos alcances que pronosticaba la teoría del pivote geográfico de la historia. En este orden de ideas, entonces, pasamos a lo regional, es decir, sin dejar de tomar en cuenta la importancia de que muchas potencias a lo largo de la historia, la Gran Bretaña, el mismo Estados Unidos, la misma Rusia, lo intentaron los nazis, es decir, han intentado tener control de esta región por los alcances que tiene y por lo estratégico de su cercanía con los recursos, con el agua dulce, con el gas natural, con el petróleo. Entonces pasamos a cómo una gran cantidad de países europeos dependen directamente del gas ruso de buena calidad, a buen precio, y que además en términos de logística, en términos de gasoductos como es el Nord Stream y el Turk Stream, prácticamente llevan a una velocidad y con un dinamismo más rápido que el gas que fuera vendido desde Estados Unidos, que recordemos que también es una potencia mundial gasera, la principal. Digamos, en la tercera premisa de Roberto, recordemos también que Estados Unidos ha utilizado una especie de presión diplomática
muy fuerte en contra de los miembros europeos de la OTAN, particularmente de Alemania, también de Francia, y por qué no decirlo, de algunos otros jugadores medianos como España o como Italia, y les ha obligado a incrementar su gasto militar hasta el 2% para contribuir de alguna manera a fortalecer la OTAN. De tal suerte, dice Trump, que no quiere seguir manteniendo este sistema de la OTAN si los mismos europeos tienen dinero para comprar otras cosas, por ejemplo el gas natural de Rusia, pero no tienen dinero para aumentar su gasto militar al 2% de su Producto Interno Bruto. Pero esto no se comprendería en este momento si no entendemos que también a nivel nacional hay una gran necesidad por parte de Trump de reivindicarse ante su electorado duro, que a pesar de que en el 2016 lo llevó a perder en el plano general, en la elección general, gracias al Consejo Electoral y a cómo está diseñado el sistema electoral estadounidense, Trump podría reelegirse si su voto duro lo hace ganar en el colegio electoral. Y recordemos que estas frases del Make America Great Again o el Keep America Great tiene que ver con hablarle a ese voto nativista, blanco, nacionalista, xenófobo, conservador, y esto lo incentiva también a partir de dos cosas, Roberto, y con esto, digamos, cerraría esta reflexión. Esto que decía Mike Pompeo, el secretario de Estado, decir, queremos reducir las amenazas que vienen de Rusia, esto inflama el nacionalismo en la base dura de Trump y en aquellos incluso que no están muy convencidos de votar por Joe Biden, pero que están decepcionados de Trump. Sin embargo, el mover la variable nacionalismo, el recordarles la época un poco de la dinámica de la Guerra Fría, en donde existía la disuasión y que a partir de la disuasión se reposicionaba a Estados Unidos como jugador estratégico de la Guerra Fría, bueno, lo que intentan es tener algo que vender, un discurso sólido que vender y decir, estamos obligando a Europa a que no olvide la importancia de las sanciones de Estados Unidos para aquellos que, como Rusia, violan, dice Estados Unidos, desde este discurso de doble rasero, por su intervención en Crimea, la anexión de Crimea en el 2014, la intervención en Siria y algunas otras, algunos otros frentes que le ha generado Rusia para Estados Unidos. Entonces, Trump ahora necesita enemigos que le den batalla para poder vender un discurso de cohesión al interior, sobre todo de su núcleo duro de votantes. En esas cuatro escalas que concibo estas amenazas, querido Roberto. Ya con lo que dices, Jesús, pues si es más bien una pantalla para las cuestiones electorales, parecería una jugada maestra el haber roto el acuerdo nuclear con Irán, porque entonces Irán justamente con el acuerdo nuclear iba a vender gas hacia Europa, ahora ya no puede y Rusia estaría vendiéndole todo el gas necesario, ¿no, Jesús? Es que recordemos que incluso, Roberto, países como la Gran Bretaña o el Reino Unido, que siempre es un aliado muy cercano a Estados Unidos, tiene una dependencia del petróleo, del gas natural ruso, de hasta el 24%, o el mismo Alemania, que tiene una dependencia de hasta el 62%, Polonia de 64%, pero también hay una lógica detrás, que el gas natural ruso le es más barato a Europa y la logística, es decir, los gasoductos, pues agilizan esta transacción de gas natural, que no podrían hacer, digamos, los barcos provenientes desde Estados Unidos, que obviamente elevarían los costos para los europeos. Y bueno, lo que me decía la introducción de tu programa, que hasta 26 millones de hogares en Alemania pudieran ver una reducción significativa del costo por el pago del gas, que en los inviernos en Europa son brutales y que es casi demanda inelástica. Es decir, no importa cuánto pudiera aumentar el costo del gas, las personas van a comprar gas porque si no se congelan. Y eso de alguna manera ayuda a que facilita el que los gobiernos puedan justificar contratos, en este caso con Rusia, que es un probador seguro y un gran productor mundial de gas natural. Bien, Iñaki, dos cosas, si coincides con lo que está diciendo el doctor Jesús, y la segunda, ¿cómo describes la amenaza de sanciones de Estados Unidos a Europa misma, a los aliados mismos, como parte de un negocio, como una agresión directa a la soberanía, como una injerencia? Y si esto es el primer paso de un largo camino para convertirse de amigo a rival y luego enemigo, y al final en un futuro desemboque, como muchos problemas de la historia, en una guerra. O si vemos el movimiento desde el espacio, ¿cuál es realmente lo que se está moviendo con Estados Unidos y Rusia? Y le agregamos Unión Europea y China, y le agregamos los actores Arabia Saudí, Israel, Qatar, Irán. ¿Cuál es el ajedrez real visto desde el espacio, por favor?
Bueno, sí, coincido. De hecho, prácticamente hemos dicho lo mismo con diversas palabras, ¿no? Yo creo que hay que remarcar, ya entrando en la segunda cuestión, hay que remarcar una cuestión, un punto clave, y es que Europa, no solamente Alemania, no solamente Italia, sino Europa y Alemania también aprendió dos cosas de las dos guerras mundiales, ¿no? Aprendieron muchas cosas, ¿no? Pero básicamente en este tema de la energía, dos cosas de las dos primeras guerras, de las dos guerras mundiales. Alemania perdió las guerras por varias razones. Una de ellas por el bloqueo marítimo. Gran Bretaña cortó todos los canales de telégrafos, que entonces había tubos de telégrafos desde Norteamérica, desde África y desde Gran Bretaña a Alemania y a Europa, los cortó la Marina Real Británica y dejó a Alemania totalmente incomunicada, de tal forma que Alemania no pudo mantener un comercio marítimo con los países de Sudamérica, con los países de África y de Asia, porque quedó literalmente incomunicada, y luego a partir de ahí vino ya el cerco de hambre, que fue terrible, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial pasó otro tanto, ¿no? Pero ya mucho más grave, ¿no? Y Alemania y Europa lo que no quieren es que haya una dependencia energética por mar, porque saben que en un conflicto marítimo es muy fácil destrozar los barcos que traerían gas licuado de Norteamérica a Europa. Y lo tienen mucho más cerca por medio de Rusia y podría evitar conflictos. Eso por una parte. Y yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta las lecciones de las guerras, porque en un último caso lo que demuestran las guerras es que son guerras por energía, ¿no? Por la obtención de energía en cualquiera de sus términos, ¿no? La segunda lección que hay ahora en estos momentos es que la presión de Estados Unidos contra Europa es una presión permanente, no es de ahora, he insistido en el caso del gas desde el año 1954, pero es una intervención sistemática, incluso muy anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero posterior a la Segunda Guerra Mundial tenemos la situación del Canal de Suez, el conflicto del Canal de Suez de 1957, donde Estados Unidos impuso unas condiciones draconianas a Francia y a Gran Bretaña, y donde las anuló totalmente, como potencias europeas con un mínimo de independencia a nivel de la política internacional, ¿no? Luego vino la Guerra de las Malvinas y se demostró la dependencia total y absoluta de Gran Bretaña con respecto a Estados Unidos. Pero este segundo factor tiene otro, y es que la política que está estableciendo Alemania y otros países, Francia, por ejemplo, Holanda, Austria, etcétera, con la política energética, es crear una doble pinza que rodee todo el centro de Europa. Y el centro de Europa es en estos momentos allí donde la OTAN, dirigida por los Estados Unidos, está avanzando para cortar las distancias con respecto a Moscú. Y aquí no tenemos tiempo para analizar la política militar de los Estados Unidos, los tratados que no van a ratificar sobre cohetes de corto y medio alcance, etcétera, ¿no? La política alemana, la política francesa, austríaca, etcétera, energética con Rusia, viene precisamente a solventar a hacer un vacío en Ucrania, en Polonia, en Georgia, en otros países, incondicionalmente pro-OTAN, y asegurarse que, independientemente de que Estados Unidos, por medio de dictaduras encubiertas, como es el caso de Ucrania, o por medio de otras circunstancias, o con países absolutamente dependientes como es Polonia, puedan hacer una presión contra el resto de Europa, ¿no? Yo creo que este segundo componente es realmente el que va a definir el resto de cuestiones, porque va a movilizar no solamente el conflicto europeo, sino va a movilizar, por ejemplo, la manipulación que hace Arabia Saudí, que hacen los servicios secretos norteamericanos del terrorismo islámico. Caray, qué complejo mundo es el que describen, pero sobre todo los felicito a los dos porque han dado una cátedra tremenda. Le invito a usted que lo repita ahí en YouTube, porque muy rico, muy rico. Los quiero abrazar. Gracias, Iñaki, un abrazo, doctor, gracias. Gracias, excelente programa. Y mientras la guerra está debajo del mar, arriba, aquí en la tierra, el virus, el coronavirus, las malas políticas, la corrupción, la apatía, la ignorancia, la especulación, el rumor y el miedo han hecho pues prácticamente una hecatombe contra el planeta como no se esperaba y como no nos la imaginábamos. Ya lo escuchó usted a Iñaki decir lo que está pasando en Gran Bretaña.
Más pobreza, mala economía, hambre, desempleo, más arrogancia, más control y más muertos. E insisto, no es solo el coronavirus, sino todo un conjunto de cosas. Repito, es el coronavirus, sí, más las malas políticas, la corrupción, la apatía, la soberbia, la ignorancia, la falta de unidad en los países, el rumor, el miedo, la necedad, el robo, el egoísmo, que nos está llevando a una gran crisis global en todos los países. En todos está pasando lo mismo. Por favor, déjense de pelear, dejen de atacarse unos contra otros. Aunque piensen diferente, dejen de humillarse, eso ya es primitivo. Mejor promuevan la concordia, la conciliación y unámonos todos en todos los países. Es el único camino. Mañana aquí, el coronavirus en América urge ir para allá otra vez. Buenas noches.